see where there are churches, there are groups of believers, but no pastors. How is someone going to be discipled and grow if there's no one to lead them? Motivo a la gente que vaya a las misiones y pensé que eso no era para mí. Ese no era mi llamado. I pleaded with God to save her life. Dios puede usar a todos, no hay excusa. With faith in Christ, you can do everything. And there's a lot of people who are just so caught up in what they're doing that they don't have time for the Lord or a conversation with somebody that's trying to share the gospel with them. I said to myself, Lord, I'll go for you. Para exaltar, glorificar su nombre. Saludamos a todas las visitas, todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy, los que nos ven a través de las redes sociales, también los saludamos. Si no me conocen, soy Jim Contreras, tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con la iglesia Bell Shows, y créanme que es un gran honor, privilegio y responsabilidad estar con ustedes domingo tras domingo compartiendo la palabra del Señor. Como si nos ha estado visitando o si es su primera vez en nuestra iglesia el día de hoy, hoy continuamos una serie de predicaciones que hemos titulado Hacedores de Diferencia. Es una serie que tenemos o tiene como enfoque las misiones y lo que nosotros como iglesia estamos haciendo. Hemos compartido historias acerca de Nueva York, de Perú. Hoy vamos a compartir parte del trabajo misionero que estamos haciendo en Argentina, y la próxima semana, Dios mediante, acerca de nuestros esfuerzos en África. Y quizás alguno de ustedes se pregunte, bueno, pastor, todo esto suena muy bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ayudar? Bien fácil, una de ellas es yendo. Si usted tiene la capacidad y el Señor lo está moviendo a ir, créeme que tenemos muchos viajes misioneros el año que viene. En el lobby puede obtener más información. O quizás usted dice, bueno, pastor, la verdad no puedo ir. Entonces comprométase a orar. Créame que cada misión tiene que estar respaldada en oración. Y también al salir, si usted llena una de las tarjetas que dice orar, durante cada mes le vamos a estar enviando emails sobre cómo usted puede orar por las misiones que tenemos. Y quizás alguno de nosotros también el Señor lo puede mover a dar, a ser generoso. Créame que también esa es otra manera en que podemos seguir impulsando las misiones. Y quizás alguno de ustedes, bueno, pastor, es que para que me convenzcan a mí, para yo hacer algo, tiene que haber comida gratis. Bueno, tenemos comida gratis, no hoy, pero el próximo domingo 2 de noviembre vamos a tener un almuerzo diseñado para las misiones. Si usted no se ha registrado para el almuerzo, hágalo. Tendremos nuestro servicio a las 11 de la mañana como de costumbre, y créame que está diseñado para escuchar más, obtener más información. Algunos de nosotros necesitamos ese empujoncito, y créame que sería de bendición si el Señor lo está llamando a usted a las misiones, de que pueda ser partícipe de este almuerzo que tendremos aquí en nuestra iglesia en Brandon. No hoy, sino la próxima semana. El de hoy es Próximos Pasos. Fíjese nomás, algunos de ustedes pueden tener almuerzo hoy, tener almuerzo la próxima semana en el de misiones, y después el almuerzo de acción de gracias. Mira cómo se alineó cada una de estas cosas. Pero no se acostumbren, ¿eh? Gloria a Dios. Pero bueno, sí, siempre un par de cositas que tenemos, y es importante para nosotros como iglesia las misiones, porque eso es que se trata. Cada uno de nosotros vinimos a Cristo porque alguien compartió con nosotros.
Incluso así haya sido a través de las redes sociales. Hay gente que he estado platicando que se convirtieron leyendo un artículo, pero ese artículo no se escribió por sí solo, o ese video no se hizo por sí solo, sino el Señor siempre usa personas para llevar su mensaje a todo lugar. Y de esto es que se trata esta serie. Y el día de hoy tenemos un mensaje especial, así que incline su rostro. Vamos a buscar al Señor en oración para que Él direccione a través de su palabra el día de hoy. Dios del cielo, nos presentamos en esta hora con acción de gracias, con corazones agradecidos, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Y Señor, en tu soberanía, Señor, te has revelado a tu creación, Señor. Y creemos que no eres solamente un Dios que se queda en el cielo, sino la palabra nos dice que enviaste a tu Hijo, Señor, que Dios hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y a través de Jesús, de tu Hijo, Señor, podemos tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque no te quedaste de brazos cruzados al ver nuestra necesidad, sino al contrario, hiciste todo por nosotros. Y en esta hora ayúdanos a nosotros tener el valor, Señor, de poder compartirte a ti en un mundo lleno de mentiras y de engaño. Señor, equípanos, que nuestros corazones, que nuestro espíritu se llene y tenga compasión y esté preocupado por aquellos que aún no te conocen. Padre, direcciona este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Hoy en día vivimos en una sociedad bien escéptica, una sociedad llena de divisiones, donde cada vez más crece la ira, hostilidad, e incluso vivimos en una sociedad acá en Estados Unidos donde hay mucho odio los unos con los otros. Y podemos ver este tipo de cosas en las divisiones que hay en el país. Divisiones políticas, donde hay frustración, donde hay un enojo muy grande entre partidos. Podemos hablar de divisiones culturales, diferentes personas que ven el mundo de manera diferente. También diferencias étnicas, conflictos constantes entre grupos y etnias. Y por supuesto vemos divisiones espirituales, donde vemos una resistencia creciente en contra de los principios o la cosmovisión bíblica. Y de una u otra manera, cada de una de estas cosas nos está llevando a un tiempo difíciles como cristianos de hablar de Cristo con otros, ya que los corazones de las personas son muy cerrados y muchos rechazan el mensaje sin ni siquiera escucharlo. Ya casi no se puede debatir o intercambiar ideas sin ser odiados. Aquellos que se consideran tolerantes no son tolerantes cuando alguien no está a favor de su punto de vista. Sin embargo, a pesar de los desafíos, a pesar de lo difícil que pueda ser, la tarea del cristiano se mantiene en pie. No nos podemos rendir ni tirar la toalla a pesar de que hay división, a pesar de que hay corazones duros. Tú y yo, cada cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo, está llamado a compartir al Dios verdadero en medio de un mundo lleno de mentiras, en medio de un mundo de engaño que está en tinieblas. Nuestra misión sigue en pie a pesar de las divisiones, a pesar de lo duro que sea. Hay que compartir a ese único Dios verdadero que adoramos hoy, a esas personas que están en el engaño. Esa es nuestra tarea y no podemos desistir. Nosotros tenemos la verdad y esta verdad hay que compartirla con otros a pesar de las resistencias que podamos encontrar en el camino. Anímate. ¿Sabes por qué nos podemos animar? Porque la palabra nos muestra cómo otros cristianos también enfrentaron resistencias similares, pero salieron adelante con la ayuda de Dios. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 17, donde vamos a ver una historia muy interesante, donde el apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Y Atenas era una ciudad situada en Grecia, la cual fue una de las ciudades más importantes del mundo en su época. Atenas era el epicentro del aprendizaje filosófico, cultural. Era algo así como tener todas las universidades como Harvard, Princeton, Yale, todas combinadas en un solo lugar. Pero a la misma vez era una sociedad con divisiones e injusticias, llena de escépticos como nuestra sociedad hoy en día. En otras palabras, las personas en Atenas no eran muy diferentes a las personas de nuestra sociedad hoy en día.
Y es que el corazón del ser humano sigue siendo atado al pecado. Solamente que lo vemos de diferentes maneras, pero el problema y la raíz sigue siendo el pecado. En el primer siglo, esta ciudad Atenas, donde estaba el apóstol Pablo, era profundamente dividida. Políticamente, los filósofos que habían se oponían entre sí fuertemente. Culturalmente, las mujeres no tenían casi derechos, no podían testificar en la corte. Étnicamente, estaban judíos por un lado, gentiles, samaritanos, griegos, cada uno por su lado. Y espiritualmente, créame que vemos una sociedad ahí en Atenas que le daba más énfasis a la razón humana por encima de la fe. Eran incluso politeístas, creían de todo menos del Dios verdadero. Y la palabra nos muestra cómo un hombre llamado Pablo llega a esa ciudad, no por casualidad, sino porque el Señor lo permite y lo lleva a una misión en Atenas. Pablo era un hombre muy instruido y él podía conversar con todo tipo de personas, pero él tenía una misión en específico: presentar a Jesús a quienes nunca habían oído hablar de él. Así que acompáñenme, Hechos 17, y vamos a empezar en el versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, él estaba esperando a Timoteo y a Silas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad lleno de ídolos. Pablo había huido de Berea, llega a esta ciudad en Atenas. Tomemos una pausa, ahorita continuamos la lectura. Y allí en ese lugar estaba esperando una vez más por Silas, por Timoteo. Mientras él lo esperaba, Pablo notó que esta ciudad estaba llena de idolatría. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque el texto dice que el espíritu de Pablo enardecía por dentro. Él estaba inquieto al ver que estaba en una ciudad que adoraba de todo menos al Dios verdadero. Y esto es algo que también cada creyente, cada cristiano tiene que tener. Nuestro espíritu debe de enardecer por aquellos que están perdidos. Eso es lo primero que vemos. O sea, el espíritu del cristiano tiene que enardecer, tiene que estar inquieto por aquellos que están perdidos, que aún no conocen del único Dios verdadero. Cuando vemos el principio de esta historia, podemos ver que Pablo estaba profundamente conmovido por el estado espiritual de los ciudadanos de Atenas. Él sabía que estaban perdidos, estaban engañados en mentira. Eran personas educadas, eran personas conversadoras la gente de Atenas, pero eran ignorantes de la realidad espiritual y de la realidad y la existencia del único Dios verdadero. Una vez más, Atenas era conocida como una ciudad intelectual, el centro cultural e intelectual del primer siglo. Allí podemos hablar de Pitágoras, que estableció los principios matemáticos. Se puede hablar de Sócrates, que enseñó a Platón, Platón que enseñó a Aristóteles, y ellos sentaron bases de lo que era la filosofía y la lógica que aún se leen en muchos de sus libros. Pero también esta ciudad, Atenas, era una ciudad idólatra. Ese era uno de sus grandes problemas. Incluso los historiadores dicen que en Atenas era más fácil encontrar un Dios que un hombre en Atenas. En otras palabras, Atenas era una ciudad tan religiosa que tenía la reputación de que había más ídolos que hombres en esta ciudad. Por eso mismo el espíritu de Pablo se enardecía dentro de él al ver tanta idolatría, al ver que las personas le daban su vida a otras cosas menos al Dios verdadero. Es decir, dentro de Pablo había una gran indignación por el futuro eterno de esas personas. Era algo que lo inquietaba a él profundamente. Los atenienses estaban bebiendo de un pozo que nunca podían saciar la sed que ellos tenían, al igual que nuestra sociedad actual. Los templos de Atenas estaban llenos de ídolos, pero sus vidas estaban vacías, al igual que nuestra sociedad actual. Esa es la condición de muchos en nuestra sociedad. Ponen otros dioses delante del Dios verdadero. Hay mucha gente que tiene su vida llena de actividades, de personas, de esto, de lo otro, pero la realidad es que esas cosas no los llenan y muchos siguen vacíos.
Y así como Pablo, es importante que nosotros al ver, es importante que el cristiano al contemplar la condición espiritual de las personas que están a nuestro alrededor, debemos de ver y sentir la misma carga de la gran necesidad que ellos tienen de un Salvador. Esta es la clave del evangelismo. No podemos ir a evangelizar sin tener compasión por el perdido. Nuestra motivación debe venir del hecho de que tantas personas están en peligro de muerte, en peligro de un juicio eterno si no tienen a Cristo en sus vidas. Tienen una gran necesidad de un Salvador. Esto me recuerda mucho a un libro que leí durante mi época universitaria, se los recomiendo. Se llama Revolución en las Misiones Mundiales, by Kepi Johanan. Es un libro misionero cristiano. Y allí en el principio del libro el autor comparte su experiencia estando en la India, en el país de la India, donde fue testigo del profundo hambre espiritual y del sufrimiento de la gente de ese país. Millones de personas atrapadas en la idolatría, en la desesperanza, personas inclinadas ante ídolos que no tienen vida, que están buscando paz a través de cosas que nunca llenarán sus almas. Y si usted conoce un poco de la India, la religión más predominante es el hinduismo, y es una religión politeísta que incluso tú llevas a Mickey Mouse allá y lo adoran. Estas experiencias a Johanan lo conmovieron profundamente, lo hicieron sentir una gran carga sobre sus hombros. Él estaba abrumado por la magnitud de la necesidad que había en la India. Él sabía que estas personas en la India tenían un gran vacío espiritual y una gran necesidad, y solo el evangelio de Jesucristo podía transformar las vidas de esas personas. ¿Y sabes algo? Esto que estamos hablando el día de hoy no es una realidad solamente en la India, no es solamente una realidad en la Atenas del siglo I. Esta realidad se mantiene en pie hoy, en pleno siglo XXI, en todo el mundo. El mundo tiene una gran necesidad espiritual, y nada que el mundo ofrezca, ni ningún ídolo, ni ninguna cosa puede llenarla, sino solo Dios, el único Dios verdadero. Solo Él. No, si se lo va a dar, déselo fuerte. Gloria a Dios. Solo Dios puede llenar esa única necesidad. Y te pregunto, ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿Te da igual? ¿O esto es algo que te toca profundamente como a Pablo? ¿Sabías que alrededor de 170,000 personas mueren a diario en el mundo? Y podemos estimar que la mayoría mueren sin Cristo. No perdamos el enfoque, que nuestro espíritu enardezca por las almas que están adorando la creación en vez del Creador. No perdamos el enfoque en cosas que no valen la pena cuando hay un mundo perdido. Atenas era el centro de la cultura, educación, bellas artes. Una ciudad posiblemente en su escultura o en sus edificios hermosa. Pero Pablo no estaba interesado en ninguna de estas cosas. No pasó el tiempo allá como turista, sino que él se dedicó a la misión. La inquietud de Pablo que él tenía en su espíritu no se quedó allí, sino que esa inquietud en su espíritu lo llevó a la acción. Y esto es lo segundo que quiero dejarte, que nuestra preocupación por el perdido, ese espíritu que enardece al saber la necesidad del perdido, eso debe de llevarnos a la acción. Según el texto, Pablo discutía diariamente con las personas de Atenas, con los judíos, gentiles, los griegos que estaban allí. Vea lo que dice el versículo 17 y 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Fíjese nomás. O sea que sí es cierto, vemos un Pablo que su espíritu enardecía por esta ciudad, pero eso lo llevó a la acción, a tal punto que a diario les predicabas acerca de Jesús y acerca de la resurrección. Podemos ver cómo su espíritu lo llevó a la acción, a discutir diariamente con esas personas en Atenas, sin importar el contexto cultural de donde venía.
Y vemos que hablaba, créame, con distintos tipos de personas, con judíos. El texto nos dice que habían filósofos, epicúreos y estoicos, que por cierto, si alguien se pregunta, los epicúreos era una enseñanza de que el placer, no el conocimiento, es el principal objetivo de la vida. Mientras los estoicos eran más panteístas, por así decirlo, creían que la sabiduría residía en quedar libres de toda emoción. Ellos enfatizaban vivir en armonía con la naturaleza y depender de la razón y de las propias fuerzas. Pero el punto es que vemos Pablo debatiendo, hablando de Cristo con mucha gente de muchos trasfondos. Podemos verlo hablando con ellos. Ambas de estas cosas que predicaban, o los filósofos buscaban la paz interior. Y cuando estas personas oyeron a Pablo, lo consideraron un charlatán. ¿Qué son estas palabrerías?, dijeron. Y quizás hoy por hoy no interactuamos tú y yo con filósofos, o al menos no creo, ¿no?, que estemos interactuando a diario con epicúreos o estoicos. Pero créeme que sí estamos en un mundo, si no igual, más idólatra que Atenas. Un mundo en el que yo soy mi propio Dios. Una sociedad en donde mi teléfono me dicta qué es lo que tengo que hacer. Una sociedad donde las relaciones que tengo a mi alrededor son los que son mi Dios. Una sociedad donde el trabajo es mi Dios, o las redes sociales, o cada una de estas cosas que ponemos en el primer lugar de nuestra vida. Vivimos en un mundo que está siendo engañado por la mentira, donde cada vez más y más vemos más ateos, vemos testigos de Jehová, mormones, musulmanes, panteístas, espiritistas y muchas otras cosas más que engañan a las personas. Estas son personas que, si siguen engañadas, lo que les espera es una condenación eterna. Y por eso la preocupación que tenemos por estas personas nos debe de llevar a la acción. Nos debe de llevar a compartir el evangelio con ellos. Nos debe de llevar a presentarle la pureza del evangelio a aquellos que no lo han escuchado. El regalo de salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino es el regalo por gracia y merecedora para las personas. Seguimos avanzando, el tiempo avanza. Según los versos 19 al 21, en un momento indicado toman a Pablo y lo llevan a algo conocido como el Areópago, que es como un tribunal supremo que se reunía en algo conocido como la colina de Marte. Y entonces ahí, tomándolo y llevándolo a ese lugar, al Areópago, estas personas demandaron, es decir, cuestionaron que Pablo diera una respuesta de su enseñanza. Y créame que Pablo no se quedó callado. Pablo no dijo, no me dejen, sino que él estuvo 100% listo para defender la fe en frente de una multitud perdida que no conocía al único Dios verdadero. Y así como Pablo no se quedó callado, sino que él estaba listo para defender su fe con todas esas personas, es de suma importancia que cada cristiano esté preparado para cuando sea el momento de tomar acción y hablar. Debemos estar preparados para presentar siempre la pureza del evangelio con claridad a las personas. Vivimos en medio de una sociedad perdida, una sociedad idólatra que no conoce de Dios o que rechaza a Dios. Y tú y yo y cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir a este Cristo con otros. Debemos de ser diligentes con esta tarea y estar preparados, ser claros. Compartir el evangelio no se trata de compartir mi evangelio. O bueno, escuché a alguien que dijo esto y lo otro, entonces comparto lo que dijo la otra persona. No, siempre me acuerdo de mi Pablo, de mi fiel mentor, que me decía, Jim, tú no puedes predicar un mejor evangelio. Y es la verdad. Ni el pastor Jaime, ni ninguno de ustedes, ni yo puede predicar un mejor evangelio. El evangelio es uno solo. Y ese es el mensaje que compartimos. No es mío, no es de ningún pastor, no es de nadie. Es el mensaje de Dios. Y nosotros como embajadores tenemos que presentar ese mensaje con claridad, sin distorsionarlo a las personas. Ese es el mensaje que compartimos. Vea lo que dice 1 Pedro 3:15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia.
O sea, no podemos ir allá a obligar a la gente, cree en Dios, no, con mansedumbre y reverencia. Pero sí se nos dice que tenemos que estar siempre preparados. Siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa, para compartir el mensaje, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y mis hermanos, la respuesta de Pablo que le da a aquellos que lo cuestionaron, es una respuesta hermosa. Prepárense, tome su Biblia y leamos los versículos 22 en adelante. Vea lo que dice el apóstol Pablo, como la saca de home run para los que les gustan el béisbol. Dice así: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Versículo 24. ¿Qué anuncia Pablo? ¿Cuál es el mensaje que él está anunciando? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Versículo 27, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, en él nos movemos, en él existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, es decir, creación de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante al oro, la plata o piedra. En otras palabras, este Dios que adoramos no es semejante a estas cosas de la naturaleza, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancias, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que hagan que se arrepientan, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Gloria a Dios. Vea nomás. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Él tiene una oportunidad. Lo llevan al Areópago en medio de personas con diferentes pensamientos, diferentes culturas, con diferentes filosofías, y él aprovecha esa oportunidad porque estaba preparado de hablar del único Dios verdadero, y los lleva a ellos desde la creación. El Dios que él está presentando es el único. Ellos estaban adorando a dioses de madera, de oro, de plata, pero él estaba presentando al Dios que no se puede representar con nada de la creación, sino el Dios que trasciende, que hizo los cielos, que hizo la tierra, aquel Dios por el cual cada uno de nosotros vivimos y existimos. Él está presentando a ese Dios que nos dice que no se quedó en su trono, sino que vino al mundo enviando a su Hijo, y el cual resucitó de los muertos, y el cual llama a cada persona a que se arrepienta. Vea eso. Ese es el Dios que predicamos domingo tras domingo. Este es el verdadero Dios. No estamos discutiendo con las personas filosofías o ideas modernas de la vida. Estamos hablando del único Dios verdadero que da vida, que puede dar vida eterna y que la da en abundancia a aquellos que están muertos y vienen a Él. Este Dios que predicamos, que presenta la palabra, no habita en templos ni depende del hombre, pues Él da vida a todos. Este es el Dios que nos llama a todos al arrepentimiento y que un día juzgará al mundo con justicia. ¿Qué Dios tú le estás predicando a las personas que están contigo? Mi anhelo y oración es que podamos compartir la pureza del evangelio sin cambiarla. Mis hermanos, como te lo dije al principio, comparte al Dios verdadero en un mundo lleno de mentiras.
Estamos en un mundo lleno de engaño y este mundo no necesita escuchar otra mentira más, otro engaño más. No, preséntales al Dios verdadero, aquel que te ha salvado a ti si eres de Cristo. No todos responderán igual, pueden que algunos rechacen el mensaje, pueden que otros reflexionen, pero otros van a responder. Y esto lo vemos en el mensaje de Pablo. Él compartió, mira, tremendo sermón. ¿Te imaginas que todos lo podamos memorizar? Y su mensaje, el mensaje del evangelio que él les compartió a la gente de Atenas en el Areópago, no fracasó. En el final de Hechos 17, cuando usted vea los versículos 31 al 34, se nos dice que es cierto, algunos se burlaban de él. Pero también se nos dice que algunos se unieron a él y creyeron. Gloria a Dios. Ese es el único Dios verdadero que tiene el poder para derribar los muros de división que vemos en nuestro mundo. En la política, sin importar el caos político que vemos, servimos a un rey y su reino nunca terminará. En la cultura todos somos iguales delante de Dios. Vemos que en este caso Dioniso, un líder, creyó al Señor. Vemos a Damaris, una mujer que creyó a Dios. Una persona ya viene a Cristo. La palabra nos dice, ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil. Somos linaje de Él, salvados por la misma sangre. Y en lo espiritual, solo Jesús puede suplir nuestra gran necesidad más profunda. Nada más bajo el sol, nada más en esta tierra puede salvarnos sino solo Jesús. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a compartir al único Dios verdadero en un mundo lleno de mentiras? ¿Estás dispuesto a compartir ese Dios que te amó tanto, que envió a su Hijo a morir por ti? ¿Estás dispuesto a compartir ese mensaje con otros? Quiero que en los próximos minutos veamos este video de nuestros esfuerzos misioneros en Argentina, donde al igual que aquí en los Estados Unidos, vemos que se está levantando una serie de enseñanzas contrarias a las Escrituras, pero el llamado sigue igual, de seguir predicando el mismo evangelio. Veamos este video y luego venimos aquí. Argentina está en una encrucijada. Es un lugar donde las difíciles condiciones económicas y las circunstancias culturales han hecho que la gente sea influenciada y engañada por muchas falsas verdades. Pero entre el ruido de estos falsos maestros hay un grupo de personas comprometidas con la verdad real. Fuimos a Argentina para brindar capacitación en teología a las personas allí, pero también en comunicación y creatividad, porque realmente desean crecer en su conocimiento y también quieren compartir lo que saben, las buenas noticias del evangelio, con la mayor cantidad de personas posible. En Argentina, la mayoría de las personas que hacen un muy buen trabajo comunicando en redes sociales, cine o narración, son en realidad personas que predican un evangelio falso. Así que una de las cosas principales por las que estuvimos allí fue para ayudar a nuestros colaboradores a contar la historia de lo que Dios ha hecho en sus vidas y a contar la historia del verdadero evangelio usando todas esas herramientas. Aquí en Estados Unidos, especialmente la forma en que consumimos contenido en línea relacionado con la adoración y la iglesia, no es algo que ellos experimenten en Argentina. Así que una de las cosas que tratamos de ayudarles a hacer fue tomar el mensaje que predican cada semana y llevar ese contenido a tantas plataformas como puedan. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Mi principal pasión es ver nuevas iglesias siendo plantadas en toda Argentina y en el mundo, argentinos siendo enviados a plantar iglesias. Y si ese es el objetivo final, siempre decimos que tenemos que retroceder desde allí, ¿verdad? Para plantar una iglesia se necesita alguien que haya sido entrenado y que tenga el deseo de hacerlo. Alguien listo para salir y plantar una iglesia. Y para que eso suceda, esa persona debe haber sido entrenada. Y para ser entrenado, primero debe haber sido discipulado. Y para ser discipulado, primero tuvo que haber sido evangelizado. Así que vemos todos los pasos necesarios para llegar a ese punto. Y creo que el seminario es solo una herramienta, pero juega un papel importante en ese proceso. Aquí en Argentina hemos visto lugares, especialmente en el norte, donde hay iglesias o grupos de creyentes, pero no pastores. ¿Cómo puede alguien ser discipulado y crecer si no hay quien los guíe? Bueno, venimos de una cultura católica en general, pero de a poco se fue perdiendo ese temor por Dios o ese estilo de vida más llevado hacia Dios y se fue más hacia el humanismo. Hay mucho intercambio cultural acá.
Y cada uno viene con sus propias raíces, porque en este país es muy diferente el norte del centro y del sur. Algo que noto en los no creyentes es que muchos de ellos vienen de otras provincias y viven aquí solos. Se sienten muy solos. Siento mucha compasión por ellos. Ya no soy estudiante, pero pasé por eso. Y cuando escucho sus historias me recuerda que sí, yo también luché con eso. Sufrí ansiedad, luché con depresión. Una de las cosas que escuchamos una y otra vez de este grupo fue acerca de los diferentes falsos evangelios que se están predicando. Muchos de esos falsos maestros se aprovechan de las condiciones económicas o del hecho de que hay tantos estudiantes universitarios que viajan desde otras partes del país a esta ciudad. Esos estudiantes están solos, sin un sistema de apoyo. Muchos de ellos tienen sentimientos de ansiedad, depresión o soledad. Así que hay muchos falsos maestros que se aprovechan de esos sentimientos. Creo que la gente está muy distraída con el mundo, ¿verdad? Son pecadores, aman pecar, se sienten cómodos en sus creencias, saben que las cosas que hacen están mal. Su pecado los mantiene separados de Dios, pero simplemente no les importa. Hay personas en la iglesia intentando atraer a más gente con mentiras, dinero o entretenimiento. Están más enfocados en llenar un templo con personas que en llenar los corazones con la verdad. Así que nosotros siempre nos enfocamos en compartir la verdad. Y en mi facultad yo lo que intento es, como cristiano, dar un ejemplo con mi vida, con la forma de ser y poder ser luz, ¿no? en la facultad, de poder compartir. Entonces creo que una de las cosas que me encanta de este socio en particular es que no solo aman la buena doctrina, una doctrina sólida y la necesitan desesperadamente, sino que también tienen este ADN, al igual que nosotros, de querer vivir lo que saben. Si dices que eres cristiano pero no quieres compartir el evangelio, no sales, no haces discípulos, ¿qué clase de cristiano eres? Creo que todo cristiano debería pensar así. Soy parte de la iglesia. Quiero ser esos pies que van al campo misionero. Creo que Dios está obrando en Argentina y está haciendo un tipo de avivamiento, por así decirlo, y muchas personas están escuchando el verdadero evangelio. Es un momento especial aquí y estoy muy emocionado por eso, porque hay muchos corazones que Dios está moviendo y creo que estas herramientas nos van a ayudar a encontrarlos. Es un tiempo especial aquí y estoy muy emocionado por eso, porque hay muchos corazones en los que Dios está obrando y creo que estas herramientas nos van a ayudar a encontrarlos. No sé bien cómo decirlo, pero es como una nueva ola de cambio en Sudamérica. Estamos viendo un movimiento aquí en Latinoamérica y especialmente en Argentina, en lugares como Buenos Aires o Córdoba, que son estratégicos para que más personas conozcan el evangelio y crezcan en la palabra. La gente tiene hambre de Dios y de conocer mejor las Escrituras. Hay un gran movimiento aquí en Argentina y queremos ser parte de él. Y claro, tú también puedes ser parte de esto de muchas maneras. Donde hay verdad real, los corazones se transforman. Y estos corazones están provocando una ola de cambio que se extiende por Argentina. Entonces, ya sea que colaboremos con nuestros amigos en Argentina a través de la capacitación, la construcción o simplemente mediante el aliento, somos parte de un movimiento de personas que se están armando con la verdad de la palabra de Dios y comprometiéndose a obedecerla. Realmente es una misión y un movimiento que está cambiando el mundo.